Bueno, muy buenas noches. Nuevamente estamos aquí reunidos para seguir estas charlas de aprendizaje a través de los amigos de Akinpech Orthodontic, a través del canal de YouTube de Akinpech. Y hoy pues me complace mucho, tengo un invitado muy especial, el doctor José Carlos Rodríguez de Guatemala, exalumno, ortodoncista del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Un placer tenerte por aquí, José. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, doctor. El gusto es mío y gracias por la invitación. Estoy muy bien. ¿Usted qué tal? Todo excelente, José, pues fue un extraordinario alumno en su maestría, hoy en día gran ortodoncista. Y pues vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar un poquito sobre la preparación de pacientes quirúrgicos o lo que nosotros llamamos el paso a paso para el manejo ortodóntico del paciente quirúrgico. Todos sabemos que los pacientes con discrepancias esqueletales severas, pacientes clase 3 esqueletal o clase 2 esqueletal con discrepancias sagitales, verticales o transversales, muchas veces necesitan el apoyo de un cirujano maxilofacial para tener una atención ortodóntica quirúrgica. El ortodoncista se encarga de preparar el paciente para que el cirujano pueda operar y pueda hacer los cambios esqueletales con que los dientes tengan un buen engranaje o una buena posición. Usualmente estos pacientes están compensados. Un paciente clase 3 tiene los dientes inferiores muy retroclinados, los dientes superiores muy proclinados. Hay una discrepancia transversal, usualmente por esa discrepancia maxilomandibular. Y pues el trabajo del ortodoncista es compensar esos dientes, trabajar armónicamente pues los arcos, transversalmente, sagitalmente, hacer una serie de impresiones para hacer lo que nosotros llamamos cirugía de modelos y poder tener una preparación prequirúrgica para que cuando el cirujano haga su cambio esqueletal pueda haber un engranaje dental. Y de esto es lo que vamos a hablar hoy, y José nos va a hablar de un paso a paso muy interesante, que es como lo hacemos nosotros en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, cómo manejamos ese paciente desde el diagnóstico, desde el primer día que lo estamos recibiendo, y esa serie de pasos que tenemos que ir haciendo como ese checklist o ese cumplimiento hasta ya tener el paciente listo, llevarlo a cirugía, procurar esa o ayudar que esa cirugía sea lo más eficiente posible a través de unos tips pues, que nosotros hacemos a través de los arcos, a través de estos arcos quirúrgicos que son muy importantes, que son los medios de anclaje para la ferulización del paciente en el momento quirúrgico. Y posteriormente también hablar un poco de esa parte retentiva que también es importante porque pues, son pacientes que tienen un cambio muscular y esqueletal bastante relevante, y pues tenemos que saber manejar esa retención. Y pues nada, José, yo te doy el pase porque pues tú tienes una preparación muy buena en este aspecto y nos vas a mostrar un caso clínico que llevamos juntos en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, un caso de éxito, un caso espectacular que lo manejaste y lo llevaste de una manera increíble, y pues queremos que nos enseñes hoy ese paso a paso que diseñaste para el manejo del paciente quirúrgico. Adelante, José. Excelente, Doc. Muchísimas gracias. Pues nuevamente, pues gracias por la invitación y básicamente lo que vamos a analizar hoy es el paso a paso, cómo nosotros en el CESO manejamos un caso quirúrgico, cómo nosotros vamos descompensando al paciente y en sí cómo estamos trabajando la fase de la ortodoncia previa a la cirugía, se manda al paciente a su cirugía y qué hacemos posteriormente que ya dan de alta de la parte quirúrgica al paciente. Y pues les presento el paso a paso que manejamos en el CESO. Lo primero que nosotros tenemos que hacer al momento de tener un paciente con una discrepancia esqueletal importante, pues hacer un adecuado diagnóstico, ¿no? De aquí parte en sí lo que nosotros tenemos que comenzar a trabajar con el paciente. Una vez nosotros teniendo un diagnóstico certero del paciente, nosotros ya sabiendo que es un paciente que sí o sí es un paciente que tiene que ser quirúrgico, pues tenemos que hacer un informe detallado al paciente, qué es lo que va a suceder durante su tratamiento. Sí, hay que explicar al paciente que muchas veces en su fase, bueno, si el paciente se maneja con una ortodoncia previa a su cirugía, pues cómo su perfil puede deteriorar los cambios dentales y faciales que puede comenzar a tener el paciente previa a su cirugía. Sí, es muy importante tener un adecuado diagnóstico, importante antes de poder iniciar cualquier tipo de mecánicas, y lo más importante, informar al paciente qué es lo que va a suceder. El paciente pues acepta el diagnóstico, acepta lo que tiene que hacerse y el plan de tratamiento, pues ya comenzamos nosotros con la planificación del tratamiento. Generalmente nuestra planificación va orientada hacia cómo vamos a obtener el espacio y cómo nosotros vamos a manejar ese espacio que vamos a obtener. Generalmente esta planificación del tratamiento
va orientada a la descompensación dental que tenemos que hacer para que el paciente pueda ser sometido a su cirugía. Vamos a entrar un poquito más a detalle con esto de la obtención y el manejo del espacio con el caso clínico, que va a ser un poquito más representativo para poderlo manejar, pero es importante que sepamos cómo vamos a obtener el espacio y manejar el espacio posteriormente. Ya teniendo nuestra planificación adecuada, pues ya hacemos la consideración de cómo vamos nosotros a incorporar la aparatología fija que vamos a colocar al paciente. Generalmente se colocan bandas en 6 y 7, es decir, primer y segundo molar, tanto superior como inferior. Y muy importante, las bandas en los primeros molares, generalmente como a manera de consejo o algo que nos funciona bastante, siempre colocar un tubo convertible, es decir, que tenga una cajuela que nosotros podamos remover para poder hacer mecánicas a nivel del segundo molar, que generalmente está extruido, está tipeado, entonces tenemos que tener la posibilidad de nosotros tener la facilidad de colocarle algún tipo de aparatología extra a ese segundo molar para poderlo incorporar de mejor manera al arco. Entonces, como manera de consejo que nos sirve bastante es poder colocar un tubo convertible en el primer molar, ¿sí? Iniciamos posteriormente con la fase de la descompensación dental. Es un tema muy profundo de la descompensación dental que podemos pasar otra charla hablando de qué es una descompensación dental y cómo lograrlo. Pero a manera que nosotros tengamos claro qué es una descompensación dental, básicamente tenemos que saber qué es llevar los dientes a sus bases óseas, ¿sí? Ya sea retroinclinando, proinclinando, torqueando, etcétera, ¿sí? Básicamente lo que tenemos que nosotros hacer es aliviar el apiñamiento, cerrar espacios, aliviar rotaciones, y pues llevar los dientes a su base ósea. Ya una vez que nosotros tengamos la descompensación dental establecida, pues tenemos que hacer la evaluación de la presencia de los terceros molares. Muy importante los terceros molares, que viene mucho de la mano la presencia o ausencia de los terceros molares en dos diferentes situaciones. La primera es con la planificación del tratamiento, que vimos el punto número 2, cómo vamos a obtener el espacio y manejarlo. Si hacemos mecánicas de distalización, pues tenemos que tener en consideración la presencia de terceros molares. Otro punto muy importante en pacientes quirúrgicos es la presencia de terceros molares, generalmente a nivel mandibular, donde hacen la osteotomía muchas veces los cirujanos, pues saber qué nivel de maduración ósea hay, si el paciente ya se retiró los terceros molares o si lo vamos a hacer previo a la cirugía, pues el tener en consideración el tiempo de cicatrización y demás, para que no sea un estorbo al momento de la cirugía y en sí tomar en cuenta la consideración muy importante de nuestro cirujano, qué consejo nos da o qué recomendaciones nos da si lo retiramos o lo mantenemos, ¿sí? Pero siempre tener en consideración si hay terceros molares o si en su defecto no hay, qué efecto nos podría tener la presencia o ausencia de terceros molares. El uso de mecánicas creativas es muy importante. Aquí me refiero más que todo al uso de los elásticos intermaxilares. Sí, generalmente un paciente que tiene una discrepancia esqueletal clase 3, generalmente utilizamos elásticos con un vector clase 2, por eso es un uso creativo, porque nosotros vamos a tener que utilizar todas las herramientas que tenemos a la mano para poder hacer una descompensación dental favorable. Un elástico clase 2, ¿qué nos hace? Una retroinclinación del sector antero superior, que es lo que generalmente nosotros buscamos con una descompensación dental cuando nuestros incisivos están completamente proinclinados, buscando una compensación dental antes del tratamiento ortóntico, que vamos a entender un poquito más de esto en nuestro caso clínico, pero tener en consideración cómo vamos a utilizar nuestros elásticos intermaxilares generalmente para poder mejorar o tal vez impulsar un poquito más nuestro tratamiento previo a la cirugía, ¿sí? Otro punto muy importante es la toma de modelos prequirúrgicos que vamos a hacer de manera constante con nuestro paciente. ¿Cuándo hacer esta toma de modelos? Es una pregunta muy frecuente. ¿Cuándo iniciamos a tomar nuestros modelos para comenzar a hacer una descompensación dental favorable? En sí, comenzamos a tomar modelos una vez que ya hemos cumplido la etapa de alineación y nivelación, ¿sí? Lo que buscamos con nuestros modelos es comenzar a hacer una cirugía de modelos previa para poder ver cómo están las rotaciones, cómo están inclinaciones y en sí hacer un engranaje de nuestros modelos prequirúrgicos para ver qué tenemos que extruir, qué tenemos que rotar, qué tenemos que comenzar a modificar, ¿sí? Entonces, si estamos en etapas iniciales que apenas estamos alineando y nivelando, no va a haber un cambio completamente notorio que podamos nosotros ver representativo en nuestros modelos quirúrgicos.
prequirúrgicos, perdón. Entonces, pues un punto muy importante de cuándo podemos nosotros hacer la toma de modelos y comenzar a ver estas discrepancias y ver cómo comenzamos a trabajar es a partir desde que ya finalizamos la etapa de alineación y nivelación. ¿Qué características tienen que tener estos modelos prequirúrgicos? Son pues en sí 5 características importantes que tenemos que comenzar a considerar. En sí es que los modelos tienen que estar perfectamente recortados. Aquí tenemos una imagen de cómo tiene que verse un modelo prequirúrgico que estamos tomando de manera constante en la fase prequirúrgica de la descompensación de nuestro paciente para poder ver en sí las discrepancias y las relaciones transversales, sagitales y verticales del paciente. Entonces tienen que estar perfectamente recortados para que tenga un engranaje perfecto o en sí ver los puntos de contacto dentales, no vayan en sí, como les puse en el punto número 2, la eliminación de burbujas de yeso que generalmente tenemos que nos pueden dar un falso contacto, ¿sí? Tenemos que hacer marcas a nuestros modelos con plumones, como es la línea media dental, ver muy bien establecidas las relaciones caninas y molares, además de poder nosotros enumerar nuestras piezas dentales en nuestros modelos para que nosotros tengamos una referencia adecuada de qué es lo que estamos viendo. En sí, estos puntos tenemos que tomarlos en cuenta para nosotros tener un adecuado registro de modelos que nos puedan favorecer en nuestra fase diagnóstica, ¿sí? Sí, José, y permíteme aquí interrumpirte un momentito, y es que es muy importante. Yo, por lo menos desde el punto de vista de como instructor en el CESO, llevamos muchos casos quirúrgicos, y para transmitirle a nuestros colegas que nos están viendo y que están aprendiendo a través de esta explicación tan buena que nos estás dando, y es que el paciente quirúrgico, cuando está asistiendo a nuestra consulta, nosotros vamos a trabajarle en función precisamente de esos modelos, porque una vez, así como muy bien tú lo dijiste, una vez que pasamos esa fase de alineación, nosotros tenemos ya que empezar a buscar un acople sagital, vertical y transversal. Y ese acople es un acople que no vamos a poder ver clínicamente en el paciente porque hay una discrepancia esqueletal y una oclusión que está completamente fuera de lo que nosotros estamos buscando en los modelos. Y es precisamente lo que buscamos, buscar ese acople y ver. El modelo nos va a decir si necesitamos expandir de un lado, si necesitamos colapsar, si necesitamos dar torque, si necesitamos extruir un dientecito. Entonces, para los colegas que nos ven, realmente es muy importante la toma de modelos prequirúrgicos sucesivos en el tratamiento, porque ellos son los que nos van a dar a nosotros las pautas para el trabajo del día, de lo que le vamos a hacer. Y te interrumpí porque pues básicamente eso es lo que cuando yo estoy haciendo la instrucción en el CESO, yo le pido a ustedes, en este caso ya tú no, porque ya tú eres colega, ya tú eres ortodoncista, pero le pido a los estudiantes no que me muestren el paciente, porque yo no hago nada viendo el paciente, me tienen que mostrar el modelo del paciente y en base al modelo es que nosotros empezamos a establecer estrategias biomecánicas para llegar a bueno, que ya no seguramente nos va a hablar de eso, para llegar a un acople, un tripodismo, que es cuando ya le vamos a mandar ese modelo al cirujano, dándole como diciéndole desde nuestro punto de vista que hay una buena estabilidad para que se haga ese cambio estructural, en este caso de los huesos, de los maxilares, independientemente de la cirugía que se vaya a hacer. Adelante, José. Perfecto. Muchísimas gracias, Doc. Y pues, terminando de hablar un poquito de los modelos prequirúrgicos, también la pregunta, ¿cada cuánto hay que tomar modelos prequirúrgicos, verdad? Generalmente se toman, pues así lo manejaba en mi momento cuando fui residente, cada 2 citas. Una cita tomaba mi modelo prequirúrgico, corría mis modelos, los tenía en mano, hacía lo que tenía que ver, pues lo que el doctor Jorán bien menciona, relaciones transversales, verticales y demás. A la siguiente cita, hacía las mecánicas a nivel dental con el paciente en boca, sí, había que tenía que extruir, tenía que intruir, tenía que hacer colapsos, expansiones y demás. Y a la siguiente cita volvía a tomar los modelos y así nos íbamos constantemente, tomando modelos, que es algo muy importante que tenemos que darle a nuestro paciente en la primera fase, en el diagnóstico, y explicarle qué es lo que vamos a hacer, explicarle que vamos a tomar una cantidad exagerada de modelos, porque es la única forma que nosotros tenemos cómo saber los cambios que estamos teniendo antes de la cirugía, ¿sí? Pues en sí los modelos ya los tomamos, ya sabemos que tenemos que tomarlo más o menos alrededor de una cita sí, una cita no, ya sabemos qué características tienen que seguir estos modelos y pues iniciamos también ya con cuestiones dentales que viene mucho de la mano con los modelos prequirúrgicos, son los desgastes selectivos. Generalmente un paciente clase 3, que es lo que generalmente se nos presenta en nuestra consulta, los segundos molares superiores se encuentran sobreextruidos porque no tienen una pieza antagonista con quien estar contactando y generalmente se sobreextruyen.
Las cúspides palatinas de estos segundos molares están completamente agudizadas porque no han tenido un contacto que las comience a traicionar o en sí comienza a hacer un desgaste sobre esas cúspides. Entonces, el desgaste selectivo que vamos a tener sobre estas cúspides estampadoras, generalmente que no tienen un contacto adecuado, no me refiero únicamente a los segundos molares, sino que me refiero a cualquier pieza en la arcada dental que no tenga un contacto adecuado, pues hay que comenzar a ver cómo podemos suavizar esas cúspides tan marcadas para que nos comiencen a dar una oclusión mucho más estable. Entonces, un punto muy importante es hacer los desgastes selectivos, que también nos sirven mucho nuestros modelos prequirúrgicos para hacerlo. Hacemos los desgastes selectivos en nuestros modelos, vemos cómo comienza a ocluir el paciente y ya podemos decir, ok, esta cúspide está interfiriendo un poquito en la oclusión, ya nos pasamos a boca a hacer ese desgaste selectivo, ¿sí? Coordinación de arcos es el siguiente punto, eso es muy importante, según la necesidad del paciente. Pacientes clase 3, que repito que es lo que más constantemente vemos, ¿qué es lo que sucede? El maxilar, al no tener un desarrollo transversal adecuado, porque la lengua generalmente sabemos que es una matriz funcional que generalmente en estos pacientes se encuentran baja, ¿sí? Se encuentran a nivel mandibular, el maxilar se encuentra completamente colapsado. Entonces la curva de Wilson se ve muchas veces muy marcada. Entonces, coordinación de arcos es muy importante, ya sea coordinando curvas de Wilson, curvas de Speed, en sí cuestiones transversales como colapsos, expansiones que sean según la necesidad del paciente, que es un punto muy importante que siempre tenemos que estar viendo en cuanto a nuestros modelos que va a ser nuestra guía, ¿sí? Pero ver en sí cuestiones transversales y sagitales muy importante con nuestra coordinación de arcos. Una vez que cumplimos todos estos requisitos, va a llegar un punto que el cirujano nos va a decir, pueden tomar sus modelos finales, que tienen que cumplir estos modelos. Básicamente tiene que tener un tripodismo. ¿A qué nos referimos con tripodismo? 2 puntos de contacto a nivel posterior y un punto de contacto a nivel anterior, ¿sí? Eso es lo que generalmente nos pide un cirujano maxilofacial para poder someter al paciente a una cirugía ortognática. Generalmente es lo que nos piden, un tripodismo, pero hay otros cirujanos que nos piden completamente oclusión en todas las piezas, tanto posteriores, ¿sí? Que hay una oclusión completamente adecuada. Eso ya depende de en sí los requisitos que el cirujano nos va a pedir, pero generalmente son tripodismos, ¿sí? 2 puntos de contacto a nivel posterior y un punto de contacto a nivel anterior que nos dé estabilidad oclusal para que el paciente pueda ser sometido a su cirugía ortognática. El cirujano dice, ok, está perfecto, ya puede ser sometido a su cirugía, ya hay estabilidad oclusal, pueden prepararlo para su cirugía. ¿Qué hacemos previa a su cirugía? Colocamos los famosos arcos quirúrgicos. ¿Qué son los arcos quirúrgicos? Pues cumplen básicamente 4 requisitos estos arcos. El primero, bueno, aquí tienen una imagen que representa cómo se manda un paciente previo a su cirugía, que sí son los arcos quirúrgicos. Vástagos cortos que van a estar generalmente crimpados en los espacios interproximales de nuestros pacientes. Estos vástagos generalmente van a ser cortos porque sabemos que a mayor longitud que tenemos en un alambre, mayor deflexión vamos a sufrir de este. Entonces, muchos cirujanos prefieren vástagos cortos con la intención de que tengan la seguridad que ese vástago, al momento de colocarle las llaves o en sí con la forma que ellos van a estabilizar la oclusión del paciente, en el momento quirúrgico no tengan esa deflexión del alambre o el vástago y se terminen doblando. Entonces, generalmente como consejo colocamos vástagos cortos. El vástago que si ustedes logran ver central es un vástago largo. ¿Por qué razón? Colocamos a estos una resina de color azul con la intención de que el cirujano en su acto quirúrgico logre identificar cuáles son sus líneas medias y al momento de hacer la manipulación quirúrgica, pues no tenga un pierde de dónde está la línea media del paciente. Entonces, como a manera de tip o de consejo, siempre el vástago central, tanto de la línea media superior e inferior, que sea un poco, pues sea largo, con resina de color azul, que se puede identificar en el acto quirúrgico, que sabemos que la hemorragia en sí pues puede interferir un poquito con la visión del cirujano. Y lo más importante, o de las cosas más importantes, completamente estabilizado al paciente con una ferulación con acero 10 o 12. Esta ferulación no tiene que ser en 8, generalmente como lo hacemos con un paciente de manera convencional, sino que entorchada, que esta ferulización pues nos dé una seguridad que las piezas no se van a mover hasta el día de que se haga la cirugía. Así que lo que estamos dejando en boca del paciente se va a mantener durante la cirugía y después de la cirugía.
Sí, entonces esos son 4 puntos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta, que nos pueden servir mucho para la preparación ya quirúrgica del paciente. Una vez al paciente lo operan, ya le hacen sus osteotomías que tienen que hacerle y le hacen en sí su procedimiento quirúrgico. Ya nosotros tenemos que estar en una constante supervisión postquirúrgica del paciente. ¿A qué me refiero con supervisión? Primero, pues una comunicación constante con el paciente, ¿verdad? Que no se dé ese lapsus de momento quirúrgico y nos desaparecemos en sí del paciente, sino que siempre estar en una constante comunicación de cómo va su recuperación, qué dudas tiene, etcétera. Y el segundo punto que es muy importante con la supervisión postquirúrgica es poder ver cómo están en sí las llaves del paciente. Generalmente a los pacientes se les colocan elásticos intermaxilares del cirujano con la intención de estabilizarlo. Muchas veces estos elásticos están con vectores que son inadecuados para la necesidad que tiene el paciente, ¿sí? Entonces, pues ya que den de alta al paciente uno lo puede ver, ¿sí? Tal vez no hacer ningún movimiento dental, pero sí supervisar cómo está la estabilización del paciente, que no tenga vectores que nos puedan afectar en sí la oclusión final que podemos tener con el paciente. Otro punto muy importante es el estudio panorámico después de la cirugía. Una vez que el cirujano ya nos dé el visto bueno para iniciar con movimientos dentales del paciente, podemos tomarle una radiografía panorámica para ver en sí cómo podemos iniciar la fase de tallado del paciente, que es lo ideal, ¿no? Que ya la fase postquirúrgica sea en sí el detallado y retención del paciente y pues aliviar algunos tipos de malposiciones dentales que puedan seguir estando en boca, ¿verdad? Entonces tomamos un estudio panorámico post cirugía con intención de ver inclinaciones radiculares y demás para poder nosotros comenzar a considerar un reposicionamiento de aparatología fija, que es el punto número 14. Tomamos nuestra radiografía, vemos que no hay paralelismo radicular en algunas piezas y reposicionamos a patología fija donde sea necesario. Importante, el arco que vamos a colocar después de su reposicionamiento de brackets tiene que ser un arco completamente nuevo. No vamos a cometer el error que muchas veces se puede suceder, que quitamos el arco que fue utilizado sobre la cirugía, se quitan los vástagos y ese mismo va a boca. Eso no es correcto, ¿sí? Ese arco ya ha pasado mucho tiempo en boca, ha tenido mucha fatiga, ha tenido mucha carga, muchas veces incluso viene hasta con fracturas, entonces hay que quitar completamente ese arco y colocar un arco completamente nuevo junto con el reposicionamiento de la patología fija. ¿Sí? Y como punto final, que es el punto 15 y 16, que es el detallado, y la retención, ¿verdad? La retención muy importante, no únicamente una retención dental que nos va a retener las piezas dentales como la estamos dejando, sino que una retención miofuncional, que vamos a ver esto un poquito más adelante. Entonces, estos son los 16 pasos que nosotros tomamos en el CESO. Así es como nosotros manejamos un caso quirúrgico en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia y que son los tips que nos pueden servir muchísimo en nuestra práctica clínica para nosotros manejar un caso quirúrgico en un paciente. ¿Sí? Extraordinario, José. Sé que nos vas a presentar un casito que llevamos en la institución donde vamos a poder ver mucho de esta aplicación de los pasos y pues realmente todos estos pasos son muy importantes. Lo más relevante, vuelvo y repito, en el manejo de pacientes que van a cirugía es esa evaluación de los modelos prequirúrgicos, esa evaluación clínica de los modelos prequirúrgicos para evaluar realmente cuál es la necesidad que nosotros vamos a tener en el momento clínico para trabajar al paciente y lograr esa estabilidad de la cual tú nos hablaste, que es ese tripodismo dental, ese acople de esos dos puntos posteriores y un punto anterior, que tenga una estabilidad oclusal para que al momento de la cirugía, pues el cirujano pueda operar sin mayor problema. Y después nosotros sin mayor inconveniente vamos a trabajar esa ortodoncia postquirúrgica, que es una ortodoncia ya con un cambio estructural, que es con un cambio esqueletal, que aún tenemos que nosotros trabajar esa parte miofuncional, porque pues los músculos están programados o estuvieron funcionando de una manera o de una postura específica y por eso muy importante lo que tú nos hablas en la retención, esa retención miofuncional, ese cambio muscular o esa adaptación para evitar recidivas después de la cirugía, pues es muy importante. Ahora preséntanos tu caso, José, y disfrutemos de este resultado. Así es, lo que entonces, pues para ver un poquito más ya representativo estos 16 pasos que nosotros vimos de cómo hacemos el paso a paso en el CESO, pues les presento el caso de Vania Yanei Sarabia, que fue una paciente que inició en el CESO a la edad de 17 años con 10 meses. Fue un caso manejado pues por el doctor Jarón Sol, el instructor del doctor Jarón Sol, y pues el doctor Elizalde fue el cirujano maxilofacial que llevó la parte quirúrgica de la paciente, ¿no?
Pues esta paciente es diagnosticada como una paciente clase 3 esqueletal con un crecimiento hiperdivergente, con una relación molar y canina clase 3 de manera bilateral, además de presentar un apiñamiento severo tanto superior como inferior, una mordida cruzada anterior con sus líneas medias desviadas, ¿sí? Además que presentaba una hipoplasia del maxilar y una hipertrofia mandibular. Esta paciente la tratamos con brackets prescripción ROD 22x28 de la marca Akinpech, con bandas en 6 y 7 superior e inferior. Vástagos crimpables cortos, como les mencioné en los el paso a paso, previo a su cirugía, y a manera de retención, pues un Mayo Race A1 Large, ¿sí? El total de tratamiento que llevamos con Vianey fue 3 años con 0 meses. Pues veamos cómo inició el tratamiento de nuestra paciente, pues una paciente con, pues, dólico facial. Vemos que pues sus quintos ligeramente pues aceptables, con una ligera desviación que en este momento por en sí su misma compensación que tiene la paciente pues no es tan evidente como debería de ser, pero su línea media dental ya nos comienza a decir que hay una desviación hacia la derecha de 3 milímetros respecto a su línea media facial. Pues vemos una paciente con un perfil completamente cóncavo, su línea estética de Rickets menos 9 milímetros en superior y menos 3 milímetros en inferior, pues un perfil bastante comprometido, ¿sí? Su tercio inferior, pues muchísimo más aumentado respecto a su tercio medio facial, pues con un crecimiento muy marcado de su tercio inferior facial. Pues cefalométricamente podemos apreciar que es una paciente clase 3 esqueletal, nos lo confirma su AND y su WITS, como podemos verlo. Su crecimiento hiperdivergente lo logramos ver también. Y pues en sí vemos cómo se encontraba dentalmente de entrada nuestra pacientita, ¿sí? 130 grados, su maxilar sobrepalatino, ¿sí? Su incisivo superior bastante proinclinado, que viene mucho de la mano con la compensación dental, y su uno mandibular pues ligeramente proinclinado, 88 grados, ¿sí? Es una relación dental que viene mucho de la mano con la compensación fisiológica que quieren hacer las piezas dentales con la intención de buscar un contacto y poder compensar en sí su discrepancia esqueletal que tiene. Pues aquí vemos su radiografía lateral de cráneo de inicio con sus respectivos trazos diagnósticos y pues veamos cómo inicia el tratamiento de nuestra paciente. Pues como les mencioné, su línea media dental superior desviada 3 milímetros hacia la derecha, relaciones molares y caninas pues clase 3 bastante marcadas como logramos ver. Veamos aquí otro punto que, como les mencioné en el paso a paso, veamos cómo se ve ese maxilar completamente comprometido, bastante colapsadito, sí, una falta de desarrollo transversal que se puede apreciar muy bien en esta fotografía, una necesidad de espacio superior de menos 5.7 milímetros y inferior de menos 8.2 milímetros, ¿sí? Pues en sí hay un compromiso en cuanto a la necesidad de espacio que tenemos con nuestra paciente. En estos modelos podemos ver mejor las relaciones sagitales, transversales y verticales que tenemos de inicio con nuestra pacientita, y pues su imagen panorámica nos muestra en sí cómo están todas sus piezas dentales y en sí el estado que tenemos al inicio del tratamiento. Pues nada relevante más que sus relaciones maxilomandibulares bastante comprometidas desde el inicio del tratamiento, sus cortes tomográficos y muy importante pues un poquito de acortamiento radicular en la arcada superior, específicamente en el sector anterosuperior al inicio del tratamiento. Pues ya hicimos nuestra fase diagnóstica, que ya hicimos nuestro primer punto que vimos en nuestro paso a paso. Ya vimos que hicimos un adecuado diagnóstico, una paciente que en sí tiene que ser quirúrgica. Pues hicimos la información de la paciente, le explicamos qué iba a suceder, qué iba a pasar. La paciente acepta y pues ya comenzamos con nuestra planificación del tratamiento. Y aquí pues nos establecimos diferentes objetivos para poder llevar a cabo el tratamiento de nuestra paciente y pues hicimos en sí un objetivo dental que era pues corregir el apiñamiento maxilar y mandibular, descompensar dentalmente a la paciente que como vimos está compensada en este momento, buscar un tripudismo y una estabilidad oclusal para poder someter a su cirugía ortognática, obtener una clase 2 molar funcional y clase 1 canina bilateral. Ya vamos a ver por qué clase 2 molar funcional más adelante, pero pues nos establecimos ese objetivo, corregir su overjet y su overbite y corregir sus líneas medias dentales. Pues nos establecimos esta serie de objetivos y aquí vamos a ver cómo fuimos desglosando cada uno de esos objetivos. Pues hicimos su fase prequirúrgica donde alineamos, nivelamos, buscamos la manera de encontrar el espacio, lo que ya estamos entrando de la mano con otro paso a paso que vimos al inicio de la presentación, de cómo debemos obtener ese espacio para nosotros verticalizar sus incisivos superiores que se encontraban completamente proinclinados. Recordemos que la descompensación, como les mencioné, era llevar los dientes
a sus bases óseas. Si vimos, nuestros incisivos superiores estaban completamente proinclinados a 130 grados, una cantidad exagerada de proinclinación dental. Entonces ya tenemos que ver nosotros cómo vamos a obtener ese espacio para poder llevar los dientes a sus respectivas bases óseas. Entonces eso fue lo que nos fuimos trazando en nuestra fase prequirúrgica. Buscamos el tripodismo y estabilidad oclusal, como les mencioné. La paciente, pues ya nos dieron el visto bueno de parte de cirugía para poderla someter a su cirugía, y pues ya tuvimos su fase prequirúrgica completamente establecida, y vamos con su fase quirúrgica, que fue, en el caso de nuestra paciente, fue una estotomía Lefort 1 de avance con una estotomía vertical subsigmoidea de manera bilateral. El avance fue de 5 milímetros, muy importante, y el retroceso mandibular fue de 3 milímetros. La paciente la operan, le hacen sus procedimientos de osteotomías y ya pues les dan el alta de parte del hospital. Ya iniciamos con la fase postquirúrgica, que como mencionamos es terminar de detallar ciertas cuestiones dentales para posteriormente llegar a la fase de tallado y retención de la paciente. En este caso pues utilizamos una retención fija de 3 a 3, tanto superior como inferior, termoformados, y como les mencioné, un MyoBrace A1 Large con la intención de tener un tratamiento miofuncional, que vamos a ver un poquito más adelante esto. Pues un poquito más representativo de cómo fue que se manejó el caso de nuestra paciente. Así es como ella se presenta de inicio, donde sabemos que la descompensación dental es llevar los dientes a su base ósea. Entonces en inferior no había tanto problema, los dientes estaban completamente recto inclinados, lo que buscábamos era proinclinarlos, no había ningún problema. ¿Qué hacemos para la fase de descompensación superior? ¿Cómo vamos nosotros a obtener este espacio? Entonces veamos sí cómo tenemos que llevar los dientes a sus bases óseas. Están completamente proinclinados. ¿Qué es lo que buscamos? Retroinclinarlos. Así es como nosotros descompensamos un paciente quirúrgico cuando es clase 3. Entonces en este caso teníamos muchísimas formas de poder buscar el espacio. Sabemos que en ortodoncia tenemos muchísimas maneras de buscar espacio. Tenemos desgastes interproximales, expansión, que sabemos que por cada milímetro de expansión ganamos 0.6 hasta 0.8 milímetros en el arco, mecánicas de distalización o incluso las extracciones. Se le propuso a la paciente cada una de las opciones que teníamos con ella para manejar, que en sí era básicamente expansión, distalización o extracciones. Hicimos las mecánicas pertinentes, y con ella pues nos terminamos guiando más que todo por las extracciones para nosotros llegar a retroinclinar y verticalizar su sector anterosuperior. Representativamente ese es el panorama inicial que teníamos con nuestra pacientita, ¿sí? Hacemos la proinclinación del sector anteroinferior para poder descompensar su sector inferior. Hacemos la extracción de los primeros premolares superiores, exclusivamente los primeros premolares superiores, con la intención de poder nosotros llevar todo para atrás, ¿sí? Llevar nuestras relaciones caninas, y en sí lo más importante, la verticalización de nuestros incisivos superiores. Y es por esto que el perfil de un paciente quirúrgico, uno tiene que siempre ser muy claro con el paciente y explicarle y decirle que su perfil va a verse comprometido, porque nuestro overjet va a aumentar por esta misma verticalización que estamos teniendo con nuestra paciente, ¿sí? Este overjet aumenta, lo que nos va a hacer lo siguiente: un deterioro facial. Veamos cómo nuestra pacientita inicia el tratamiento, pues un perfil cóncavo como vimos al inicio, pero si vemos para el progreso ya vemos cómo el perfil se comienza a ver muchísimo más deteriorado, que es algo que tenemos que siempre estar muy claros con nuestra paciente y explicarle que eso va a suceder. Así es como teníamos la fase de descompensación y la preparación prequirúrgica de la paciente. Vemos cómo el overjet aumenta, cómo las relaciones comienzan a exacerbarse muchísimo más, la relación clase 3. Así es como las llevamos a nuestra paciente al hospital, ¿sí? Así es como está previa a su cirugía. Tenemos un overjet negativo de 6 milímetros, un overjet bastante grande, y esto fue lo que se le hizo a nuestra pacientita, ¿sí? Como les mencioné, una Lefort 1 de avance de 5 milímetros y una subsigmoidea de 3 milímetros de retroceso, mejorando todas sus relaciones maxilomandibulares a lo más favorable a una normoclusión. Así es como nosotros recibimos a nuestra paciente después de su alta médica, pues una paciente que se ve claramente edematizada, sí, pero vemos ya un cambio muy favorable en su perfil, como ya su deterioro facial, pues ya vemos en su fotografía del lado izquierdo cómo mejora, una relación pues ya mucho más armónica.
Estas son unas fotografías clínicas de cómo recibimos a nuestra paciente el momento que la dan de alta de su cirugía. Aquí vemos mucho mejor ejemplificado cómo tiene que verse en sí el entorchado que les digo, ¿verdad? Vemos que la ferulización o la estabilidad dental que le dimos a nuestra paciente durante su cirugía y durante todo su tiempo de recuperación está completamente estable debido a que estamos haciendo una ferulización entorchada, ¿sí? No en 8 generalmente, sino que entorchada, que nos va a dar una mejor estabilidad. Veamos los vástagos cortos, cómo se ven en todos los sectores de los vástagos cortos y únicamente en sus líneas medias dentales, tanto superior como inferior, un vástago más largo. Obviamente en este momento la resina azul pues ya no se encuentra porque se retiró y se cayó durante el tiempo de recuperación, pero veamos ejemplificado cómo se ven los vástagos muchísimo más largos. Recuerdo el punto de quitar todo lo que tenemos, reposicionar la aparatología fija y colocar un arco completamente nuevo. ¿Sí? En esta imagen inferior ya vemos cuando hicimos el rebondeo completo de la paciente, bueno, no completo, sino que las piezas que tenemos que rebondear y colocamos un arco completamente nuevo. Y ese es el resultado maravilloso que logramos obtener con Estefanía. ¿Sí? Nuestra paciente, un cambio espectacular que logramos con ella después de su cirugía. Vemos cómo pasa a una relación molar y canina, pues molar clase 2, como hicimos extracciones únicamente premolares superiores, y una relación canina hermosa clase 1, líneas medias dentales, buen overjet, buen overbite. Les presento un morph, que es muy importante explicarles a los pacientes cómo va deteriorándose el perfil durante su fase prequirúrgica. Ya pues vemos para el final del tratamiento un resultado pues espectacular de nuestra paciente. Y esto en sí se logra básicamente cuando se hace un buen diagnóstico, una adecuada planificación y una correcta ejecución. Si algo de esto falla, pues todo nuestro tratamiento no va a ser completamente ideal. Esto es lo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, y si tenemos estos 3 puntos de la mano, estamos seguros que nuestro tratamiento va a triunfar. Unas pequeñas comparaciones de cómo inicia, progresa y finaliza nuestra paciente. Vemos para el progreso 1, que es la imagen superior derecha, que tienen cómo se ve exacerbado en sí su relación clase 3 esqueletal. Ya las imágenes inferiores ya son después de su cirugía, pero vemos cómo el cambio tan favorable que tenemos con nuestra paciente Estefanía. De sonrisa, pues se logra ver cómo aumenta su overjet en la de sonrisa, ¿sí? En la imagen superior derecha, cómo aumenta en sí su relación esqueletal clase 3, y aquí muchísimo mejor representado, ¿sí? Eso es muy importante, como lo repito y lo recalco mucho, siempre decir al paciente que su perfil se va a ver muy deteriorado. Vemos acá en sus laterales de cráneos cómo vemos la descompensación que estamos haciendo en su fase prequirúrgica. La imagen superior derecha nos demuestra cómo estamos inclinando los incisivos inferiores, cómo estamos verticalizando sus incisivos superiores, dándonos un overjet aumentado, y vemos estas relaciones dentales cómo están pues cambiando de manera favorable antes de su cirugía ortognática, y pues ya para el final ya vemos el cambio que ha tenido nuestra paciente. Lo mismo con sus imagen panorámica, pues ver en sí siempre el control del paralelismo, ver el control de, pues en este caso más que todo, ver cómo va el tema radicular que teníamos comprometido con nuestra paciente al inicio. Pues vemos ahí ya para el final un adecuado paralelismo radicular, que eran unos objetivos que teníamos que tener muy establecidos después que nos dieran de alta a la paciente. Cambios acá importante, se le realizó un poquito de stripping a Estefanía al inicio de su tratamiento, porque se buscaba tal vez hacer un poquito de descompensación dental superior con únicamente stripping. Sí, vimos que eran unas opciones que tenemos para manejar el tema de la descompensación, para verticalizar los incisivos superiores. Pues hicimos un poquito de stripping, pero ya posteriormente pues sí tocó hacer las extracciones. Importante considerar que puede ser una alternativa o una vía que podemos tomar para poder hacer una descompensación dental cuando no hay discrepancias tan marcadas de manera dental. Cambios improbables que tenemos con nuestra paciente, pues un overjet que se encontraba casi que borde a borde al inicio, se exacerba para el progreso del lado derecho, imagen superior derecha se exacerba, y ya vemos los cambios de progreso y final de la paciente. Y en ellas pues logramos coincidir, las que eran unos objetivos importantes que teníamos con nuestra pacientita, y pues un pequeño morph de que nos demuestra cómo va la pacientita descompensándose y cómo la recibimos posterior a su cirugía, y cómo logramos establecer muy lindas sus relaciones, tanto sagittales, verticales y transversales. Los modelos de frente nos terminan demostrando lo que estamos nosotros mencionando. De su forma, de su lado derecho, vemos cómo se va exacerbando siempre el progreso, cómo se exacerba, que es otro punto muy importante. La alimentación al paciente en este momento
muchas veces se ve comprometido, hasta frustrante para el paciente porque ya no puede comer lo que podía comer antes, ya no puede cortar lo que podía comer antes por la misma exacerbación de la maloclusión que estamos nosotros haciendo a manera de poderla descompensar. Entonces es muy importante también tomar en consideración la parte alimenticia o funcional que se va a ver un poquito comprometida durante esta etapa de tratamiento. Ya vemos para el final en este MORF cómo logramos mejorar todo, una adecuada cirugía ortonática, un fenomenal trabajo de parte de cirugía maxilofacial, y logramos ese resultado que vemos en el primer molar, pues ya esperando su rehabilitación, que sí es un provisional que tiene de acrílico, ya esperando tener su rehabilitación posterior. Los modelos del lado derecho y del lado izquierdo vemos exactamente lo mismo. Buenas relaciones sagitales, verticales y transversales, únicamente su primer molar en espera de su rehabilitación protésica. Ahí tiene un provisional de acrílico que haya sido manejado pues ya para poderlo rehabilitar posteriormente. Veamos un MORF, cómo vamos cambiando su relación sagital, muy importante en este caso, ya un adecuado engranaje para el final del tratamiento. A la izquierda pues vemos en su modelito una mejor representación. En su arcada superior vemos cómo estamos desarrollando de mejor manera la arcada. Vemos ese colapso que les digo que aquí estamos cumpliendo un punto importante que era en sí el colapso transversal, que como vemos en el paso a paso, el desarrollo de los arcos que tenemos que darle, la coordinación de los arcos que tenemos que darle, pues ver cómo estamos nosotros mejorando la relación transversal de la paciente con pura secuencia de arcos que nos va a dar mejor la forma de arco y en sí una correcta armonía tanto de la arcada superior como de la arcada inferior. Aquí en este MORF podemos ver cómo se van expandiendo los arcos, dándole en sí el desarrollo transversal que en el desarrollo de la paciente pues se vio comprometido en su momento por cuestiones funcionales. Específicamente vamos siempre orientados para la parte de la lengua, ¿verdad? Que sabemos que tiene un punto muy importante en el desarrollo transversal del maxilar. Aquí podemos verlo muy bien representado, vemos su distancia intermolar, cómo aumenta 2 milímetros, su distancia intercanina, pues en sí la misma retracción nos aumenta, pero lo más importante acá, su distancia intermolar, cómo está aumentando 2 milímetros debido a ese desarrollo transversal que le estamos dando. Y en esa sobreimposición de modelos, pues logramos verla de mejor manera. Sí, veamos cómo está aumentando, se está ensanchando la arcada superior de la pacientita. La arcada inferior, pues dándole una forma mucho más armónica. Vemos acá cómo se logra purinclinar pues bastante marcado su sector anterior-inferior, dándole esa descompensación dental que estamos buscando. Estamos recto inclinados, queremos llevarlo a sus bases óseas, puro inclinando. Entonces aquí vemos cómo ya se está dando ese objetivo desde su progreso 1 del tratamiento. ¿Sí? Aquí vemos en este MORF cómo se comienza a purinclinar, cómo se da ese desarrollo o esa mejor forma transversal del arco, no una forma oval pues un poquito amorfa, sino muchísimo mejor delimitada. Y pues aquí sus cambios cuantitativos, numéricos que estamos haciendo. Aquí cosas a resaltar, pues vemos su longitud de arco inicial y final, cómo aumenta 3 milímetros debido a esa inclinación que estamos haciendo, llevando sus dientes a su base ósea. Sobreimposición sobre el modelo pues nos está dictando en sí cómo está cambiando la paciente. Aquí podemos ver cómo se comienza a proinclinar mucho mejor el caso de nuestra paciente Estefanía. Una sobreimposición sobre el componente craneofacial de inicio final. Sí, pues aquí podemos apreciar gráficamente qué fue lo que sucedió con nuestra paciente y aquí podemos ver sí, la citomía que se le hizo. Vemos el cambio en el perfil, como pues de un perfil completamente clase 3, ya vemos un perfil mucho más armónico, más orientado a una normoclusión, y sí las osteotomías que se le han hecho a la paciente. Vemos cuestiones estructurales que han cambiado debido al proceso quirúrgico que se le dio a nuestra pacientita. Y pues lo más importante, o de las cosas más importantes, la estabilidad post-tratamiento que le estamos dando a nuestra paciente. Como ustedes pueden ver, tiene esta paciente un MyoRace como parte de la retención miofuncional. Esto estamos básicamente dándole a nuestra paciente nosotros una rehabilitación completa. Es como cuando se somete a un paciente a una cirugía de pierna o brazo, pues no automáticamente comienza a hacer labores que involucren peso. Lo mismo sucede con una cirugía ortognática. La retención miofuncional no es cuestiones únicamente dentales, sino que una cuestión muscular, una cuestión esqueletal que nos va a dar muchísimos puntos a favor de tener un control en la rehabilitación del paciente, tanto en el habla, en la deglución, en sí, en la nueva posición muscular que estamos dándole nosotros a la paciente después de su cirugía, que pues en sí nos va a favorecer muchísimo tenerle esta fase de rehabilitación a nuestra paciente. Entonces, siempre pacientes que sometemos quirúrgicamente tenemos que dar una fase de rehabilitación o una fase de mantenimiento de manera funcional, no únicamente dental, sino que miofuncional,
siempre con ejercicios. MyoBase es una opción excelente y los ejercicios pues extremadamente importantes. Y así fue como manejamos este caso, Estefanía, una paciente que quedó hermosísima, unos cambios tanto dentales como faciales. Aquí pues logramos ver los cambios dentales que obtuvimos con ella, un engranaje hermoso que obtuvimos, buenas relaciones verticales, buenas relaciones sagitales y transversales. Si apreciamos pues sus relaciones maxilomandibulares, cómo se ven muy bien establecidas en su sonrisa, y sí los arcos muchísimo más armónicos. Sí, ese desarrollo transversal que tenemos hermoso en sus arcos, y de esto pasamos a este fenomenal resultado que obtuvimos con nuestra paciente. Y así es como manejamos en el seso un caso quirúrgico. Extraordinario, extraordinario resultado de tu caso, José, te felicito. Y pues muy agradecido, y sé que los colegas van a estar muy agradecidos de esa información de paso a paso de cómo manejar un caso. Nuestro querido José está en la ciudad de Guatemala. ¿Puedes comentar cuáles son tus contactos, José, tu Instagram y tu contacto, para que pues cualquier pregunta que puedan tener nuestros seguidores y las personas que te vean a través del canal de YouTube de Akinpech puedan acercarte y poder pedir alguna orientación? Muchas gracias, claro que sí. Me encuentran como orto.rodríguez en Instagram. Me pueden escribir con todo el gusto. Les puedo pasar toda la información bibliográfica, que pues nos vemos limitados con el tiempo acá para poderla compartir, pero pues con todo el gusto les podemos compartir por ahí el respaldo bibliográfico de todo lo que fue presentado el día de hoy, y pues completamente a la orden. Muy agradecido con usted y con Akinpech Talk. Extraordinario, y pues no me queda más que despedirme y agradecer a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes canales de Instagram, de YouTube, a los amigos de Akinpech que nos abren esta ventana para nosotros poder fomentar pues este aprendizaje recíproco, compartir el trabajo que estamos haciendo en nuestras clínicas, en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Y pues que todo sume, que todo sea aprendizaje. Muchísimas gracias a ti, José, por esta gran participación, y nos vemos muy pronto. Espero poderte invitar nuevamente para que nos muestres y nos enseñes en función de tu trabajo. No me queda más que decir, y pues feliz noche y cuídense mucho.